Dios te bendiga, amado hermano. Este es tu programa Discipulado de Gracia, porque de gracia recibimos, damos de gracia. El día de hoy es el día que hizo el Señor, nos alegraremos y nos gozaremos en Él, a pesar de las circunstancias, a pesar de las tristes noticias que escuchamos de nuestro país, Venezuela. Siempre estamos confiando en el Señor, siempre estamos con la fe anclada en Cristo Jesús, sabiendo que el Señor toma el control de las cosas, nunca pierde el control. Sabemos que hay muchos afectados, muchas personas que hoy en día les es difícil eh, expresar el gozo del Señor por lo que están viviendo. Pero bueno, sea lo que sea que estemos pasando, hermano, si hay algo que debemos hacer es siempre mantener la mirada en Cristo, siempre buscar las respuestas en Dios, aferrarnos a Él y seguir adelante, hermano, continuar. El día de hoy están conmigo mi hermano Miguel Vanegas y Fran Rivero, nuevamente para continuar el estudio de la carta primera de Pedro, una Amén, carta que amén, fue mi hermano. enviada a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Y hoy Amén. continuamos con esta carta, hermano Miguel. Hermano, Así es, hermano John, hermano Fran también que está acá, que nos acompañan, hermanos que están conectados y los que están escuchando esta transmisión. Es es una carta muy hermosa, ¿no? Ya lo veíamos antes. Es una carta que da mucho aliento en momentos de persecución, momentos de debilidad, donde la fe a veces puede llegar a ser una amenaza, ¿no? Una amenaza en cuanto a perder esa fe que en algún momento se ha tenido. Y yo creo que esto va muy de la mano, hermano John y hermano Frank, con la experiencia que todos tenemos, ¿no? El día a día del cristiano. Ante situaciones difíciles, muchas veces la fe puede llegar a disminuir. Así que me siento muy contento de eso, hermano John, hermano Frank, de poder continuar con esta carta, extraer las verdades que ahí están y creo que hay consuelo, ¿verdad? Hay consuelo, así que un saludo, hermanos, a los que nos están escuchando. Adelante, Amén, hermano Frank. hermano Miguel, así es. Y bueno, estamos también un tanto de luto, ¿verdad? Por todo lo que ha acontecido en el país de Venezuela. Y bueno, queremos que la palabra del Señor pueda dar aliento en medio de cualquier situación que estemos atravesando, ¿no? Particularmente porque el Evangelio, la palabra del Evangelio, el mensaje del Evangelio, lo que dice es que Dios ha intervenido en la historia de la raza humana. Dios ha intervenido en nuestra historia para decirnos que esto no es todo, para darnos una esperanza más allá. Como dice un salmo que me gusta mucho, ya voy a dar la cita exactamente, no recuerdo la cita exacta, creo que es el Salmo 48:14, que dice, nuestro Dios nos guiará aún más allá de la muerte. O sea, tenemos un Dios que nos guiará incluso más allá de esta muerte física. Tenemos un Dios que nos da esperanza más allá de esta vida física. Y por eso muchos de los patriarcas, de los grandes hombres de fe, ese salón de la fe, como se conoce Hebreos 11, ¿no? Está lleno de personas que muchas veces, y al cristiano, al evangélico le gusta mucho, ¿no? Cuando se habla del salón de la fe y se mencionan todos esos grandes personajes que están ahí que tuvieron una fe inquebrantable a pesar de todo lo que vivían. Pero en ese capítulo 11 se ve una realidad, hermano John, hermano Miguel, y a todos los hermanos que nos escuchan, se ve una realidad muy grande. Y es que muchos de esos hermanos que están dentro de ese salón de la fe, entre comillas, no vieron cumplimiento de esa promesa del Señor. Esas personas vivieron, y dice el autor de Hebreos, que probablemente sea Pablo o Apolos o Clemente, no lo sabemos. Pero el autor dice que muchos de ellos no eran ni siquiera, el mundo no era digno de esas personas. O sea, eran personas tan virtuosas, tan piadosas, tan humildes, tan cristianos, por decirlo de alguna manera, que el mundo no era digno de esas personas. Y esas personas anduvieron errantes, en desiertos, en hambre, una experiencia similar a lo que sucede con Pablo, ¿no? Cuando él apoya o afirma su apostolado. Ese mi apostolado está afirmado por medio de tribulaciones, de azotes, de naufragios. Entonces, la fe, la vida de fe cristiana no es nada sencilla y eso lo admitimos. Creo que es un presupuesto que tenemos que tener de antemano clarísimo. La vida de fe, la vida cristiana no es sencilla, porque como dijo el mismo Señor, si en el árbol bueno, ¿no? En el árbol verde, que era Él, hicieron tantas cosas y pasó por tantas cosas, cuanto más para nosotros, ¿no? Pero ese Salón de la Fama termina diciendo que esas personas, aunque no recibieron las promesas, fueron tenidas por dignas, ¿verdad? Fueron tenidas por gente ejemplar. Y así nosotros, el llamado que estamos haciendo también hoy a través de esta enseñanza es que
a pesar de que no recibamos las promesas o no estemos en la mejor de las condiciones de lo que desearíamos estar, ¿no? Nos mantengamos con nuestra fe intacta. Y sabemos, ¿verdad? Sabemos que es difícil, es duro, pero mantengámonos luchando, o sea, perseverando en la fe. Hermano John. Amén, amén. Bueno, y de la fe hablábamos en el segmento pasado. De hecho, quedamos en ese versículo. En el versículo 7 terminamos, donde el apóstol Pedro dice, perdón, el versículo 6 del capítulo 1 de Primera de Pedro, en lo cual ustedes se regocijan grandemente, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, si hayáis afligidos con diversas pruebas, para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro, que perece, aunque probado por fuego, sea hallada, que resulte en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo, a quien, sin haber visto, ustedes lo aman, y a quien ahora lo ven, no ven, pero creen en él, y se regocijan grandemente con gozo inefable y lleno de gloria, obteniendo como resultado la salvación de sus almas, por esta fe que es refinada. Pedro ha hablado del nuevo nacimiento, de la esperanza viva que tenemos en Cristo y de las pruebas que refinan esta fe. Y ahora en este segmento, Pedro, vamos a leer que explica tres grandes verdades. El inmenso privilegio de nuestra salvación. Dos, el llamado a una vida santa. Y tres, el fundamento eterno de esa santidad, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios es el fundamento que tenemos para caminar en esta vida y ser santos, según los designios de Dios. Hace 2 días yo conversaba con una persona que él no es cristiano y él me decía que él estaba casado, pero que le gustaba a otra muchacha. Y yo le decía, pero ven acá, eso está bien. Me dijo, bueno, yo no le voy a hacer nada malo a nadie. Yo le dije, y me dijo, tú dices que eso está mal, pero ¿por qué tú dices eso? Y yo le dije, no, no, vamos a hacer algo. Mi opinión no vale. Dios dice que eso está mal. ¿Tú crees que Dios tiene razón? O porque él me había dicho que cree en Dios. Y es el gran problema de la sociedad hoy en día, que cada quien quiere creer en Dios como le da la gana, a su manera. De hecho, es un dicho muy respetado entre las personas hoy en día. No, yo creo que cada quien cree en Dios a su manera. Y eso no está correcto, eso no es correcto, eso no está bien. Todos nosotros tenemos como fundamento, los que creemos en Dios, en el Dios de la Biblia, debemos aceptar que la Biblia es el fundamento eterno de esa santidad que Dios demanda. La Biblia, la Biblia es la que manda, la Biblia es la que dice la verdad, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Si la Biblia dice mentira, entonces no creo en el Dios de la Biblia, no creo en la Biblia y todo se viene abajo. Entonces, esto de que la Biblia es la palabra de Dios, hoy y más adelante en este libro, en esta carta, lo vamos a estudiar, lo vamos a analizar y es parte de lo que Pedro quiere enseñarnos, que tenemos la palabra profética más segura, que es la palabra de Dios. Tu opinión, mi opinión, no valen lo mismo que vale la palabra de Dios. Cada cabeza es un mundo, sí, eso es un dicho del mundo, pero Dios es uno solo y Él reveló su verdad. Y Él reveló lo que es bueno y lo que es malo. Y todo el que cree en el Dios de la Biblia tiene la obligación de creer en la Biblia como la absoluta verdad, la infalible palabra de Dios. Y comenzamos desde el versículo 10, hermano Miguel. Comenzamos desde el 10, ¿no? Hoy. Sí, así es, hermano John. Así es. Muy buena introducción. Vamos a continuar entonces con la lectura para ir haciendo ya entrándonos, ¿verdad? En lo que el apóstol Pedro nos sigue explicando a través de su carta. Versículo 10 dice, acerca de esta salvación, los profetas que profetizaron de la gracia que vendría a ustedes, diligentemente inquirieron y averiguaron, procurando saber qué persona o tiempo indicaba el Espíritu de Cristo de ellos al precedir los sufrimientos de Cristo y las glorias que seguirían. A ellos les fue revelado que no se servían a sí mismos, sino a ustedes. En estas cosas que ahora les ha sido anunciadas, mediante los que les predicaron el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas a las cuales los ángeles anhelan mirar. Aquí, hermano John, hermano Frank, hay algo que me gustaría retomar de la lectura anterior.
si nosotros vemos desde los primeros versículos, se habla de una gracia. El apóstol Pedro habla de una gracia que ha sido dada. Una gracia que hoy en día nosotros cuando leemos esa palabrita gracia, la llegamos a tomar como un elemento, no abstracto, algo que Dios infunde o da de alguna manera como a través o por medio de un vehículo. Y vean que son maneras de cómo nosotros lidiamos, ¿no? Para interpretar la palabra gracia. Que en el griego, ¿no? Muchos sabemos que la palabra gracia en el griego es charis o charis, que significa favor inmerecido. Pero si nosotros leemos detenidamente lo que el apóstol está transmitiendo, no es un elemento abstracto, él lo explicita bien. Él dice cuál es esa gracia. Y lo que nosotros acabamos de leer ahorita en el versículo 10, esa gracia que vendría a ustedes es precisamente, hermanos, el Evangelio, la buena noticia. Ajá, pero ¿qué es el Evangelio? Diríamos. Bueno, de que Cristo vino y padeció, llevó los sufrimientos de aquellos que habían sido apartados, alejados de los pecadores, de quien sea. Y por medio de la fe en Él, nosotros ahora podemos ser acercados. Eso es gracia, un favor inmerecido. Cristo da su vida. Cristo se ofrenda a sí mismo por el perdón de los pecados del mundo. Esa es la gracia. Una acción específica, hermano. Una acción salvadora de Dios mediante o manifestada en la persona de Jesucristo. Entonces, cuando hablamos de una gracia que ha sido dada a ustedes, como leíamos en el versículo 10, y que los profetas inquirieron, procurando saber la persona, el tiempo, al predecir los sufrimientos de Cristo. Y es que los profetas, cuando anunciaban de un redentor, de un Cristo sufriente, nosotros tenemos que entender que iba a llegar un momento en donde esa gran salvación ya no solo iba a ser para un pueblo específico, sino como se le dice a Abraham en el Génesis, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Esa salvación ha llegado a todos los rincones de este mundo, de este planeta. Y esa es la gracia, la acción de Cristo ofrendando su vida y que a través de ella nosotros podemos encontrar ahora salvación, redención. Esa es la buena noticia, que antes estábamos lejos y ahora estamos cerca por gracia, por medio de la fe, por creer. Y como lo decía ya el versículo, déjenme verlo aquí rápido, el versículo 5. Fíjense lo que dice. Mediante la fe, ustedes son protegidos por el poder de Dios para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. Mediante la fe, por tener fe, teniendo fe. Y ese es el mensaje de esta comunidad perseguida. Tengan fe, porque si ustedes siguen teniendo fe, si ustedes se mantienen en esa fe, en la gracia que se les ha sido dada y se les ha revelado, ustedes van a ser protegidos por el poder de Dios para una salvación que viene, porque el apóstol Pablo también lo ve así, una salvación que ha de ser consumada en el futuro, no un acto puntual en el pasado, algo que todavía nosotros seguimos esperando. Y si usted hoy está acá escuchando, sepa que la salvación se ha de consumar cuando vea a Cristo venir en ese día glorioso de revelación, en cuanto Cristo se acerque otra vez acá, para juzgar a vivos y muertos, pero que nosotros seamos encontrados entonces como esos que atendiendo a esa gracia que vendría, atendiendo a la gracia que es en Cristo, mediante Cristo, nosotros podamos ser encontrados justos por medio de la fe. Así que hermanos, es interesante, ¿no? Porque solo termino con esto. A veces entendemos la palabra gracia como algo abstracto. No, entendámoslo como la acción del Padre dando al Hijo, el Hijo muriendo en la cruz, para la inclusión, para la salvación de todo aquel que cree. Un favor inmerecido. ¿Por qué? Porque aquel que ha pecado, aquel que ha errado, aquel que se ha apartado, lo que merece es una condenación. Pero en lugar de eso, a través de los profetas se pregonaba de una esperanza a través de un sacrificio, a través de los sufrimientos del Mesías, que nosotros entendemos que es la persona de Cristo. Así que, hermanos, eso quería aportar. Dejo aquí a mi hermano Fran o John si quieren también hacer mención de algo. Adelante. No, creo que el punto que tocaste ahora último sobre el fin de la fe, ¿no? Creo que es sumamente importante que por lo menos hagamos algunos comentarios allí. Porque sí, evidentemente en la mayoría de las iglesias se predica algo que es cierto en parte, deberíamos decir, que la salvación es por fe, obviamente, ¿verdad? No por obras, eso es una realidad. Pero el Señor demanda de nosotros permanencia, constancia, ¿verdad? Perseverancia también.
Entonces, incluso en la Didaje, que es un escrito del primer siglo, una recapitulación o recolección de las enseñanzas de los apóstoles, como se le conoce normalmente, se dice que se afirmen, porque de qué valdrá que hayas estado firme en todo este tiempo y al fin seas hallado imperfecto, ¿no? Hablando de ser desleal, ¿no? Sabemos que, y eso está en la mente del ser humano, sabemos que nunca vamos a encontrar una perfección como la que Dios demandaría según su santidad y su perfección misma. Pero a lo que se refiere a la Didaje y a lo que la palabra, la Biblia, siempre apunta, es a esa perseverancia, ¿no? A ese permanecer, a ese el que permanece en mí da fruto, ¿no? Mi padre lo limpia, mi padre le da más para que dé más fruto. Entonces, un punto muy importante el que tocaba el hermano Miguel, porque evidentemente recibimos la salvación por la fe cuando creemos en el Señor Jesucristo, pero se demanda de nosotros una perseverancia. Por eso muchas veces nosotros criticamos ciertas posturas, ¿verdad?, de ciertos hermanos, sobre que, bueno, tú creíste y listo, ya, ¿no? Échese a dormir, perros a dormir, como dice el dicho por ahí. Usted creyó, listo, dele para adelante tranquilo, no importa lo que usted haga, lo que usted crea, lo que usted o como usted actúe. Si usted ya creyó una vez en su vida, pues ya, listo. De ahí en más, todo es por gracia, ¿no? Entonces, evidentemente, la salvación el Señor nos las ha dado por gracia, porque nunca íbamos a poder colmar ese estándar de perfección, de obediencia. Eso es claro. Cristo lo hizo por nosotros, ¿verdad? Pero a nosotros se nos demanda que permanezcamos en esa fe en el Señor. Y como dice ese versículo 9, otra vez leyéndolo, obteniendo para que obtengamos ese fin de nuestra fe. O sea, cuando habla de fin, tendremos que entenderlo como objetivo, ¿no? El objetivo de vuestra fe o la meta de nuestra fe es esa salvación, ¿no? Que como va a decir en algunos versículos más adelante, Cristo traerá plenamente en su manifestación, ¿no? Y bueno, quería dar un comentario sobre ese versículo 9. Y dice así, un comentario que estuve preparando. Y dice, la fe, que por su definición bíblica es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Cuando el Señor regrese y culmine esta fase de la historia humana, y decimos fase porque obviamente vamos a seguir en una vida nueva, ¿no? Una vida renovada. Esa es la esperanza de todo cristiano. Cuando termine esta fase de la experiencia de la vida humana, la fe encontrará o alcanzará su fin, hermanos. Una vez Cristo regrese o nos encontremos con Él, nuestra fe alcanzará, logrará su objetivo, ¿verdad? Como decía Pablo, pero seguimos hacia adelante, hacia ese supremo llamamiento en Cristo Jesús, ¿no? ¿Cuál era ese supremo llamamiento para Pablo? Que ya era un hombre que había visto al Señor, se lo había manifestado, que ya predicaba, que echaba fuera demonios, que levantaba muertos. ¿Cuál era ese supremo llamamiento? Ese supremo llamamiento, ¿verdad? Al que seguimos avanzando todos también, a esa meta gloriosa, a esa esperanza de gloria que Cristo traerá en su manifestación. Entonces, cuando esta fase de nuestra experiencia y de la historia humana termine, nuestra fe, como dice ese versículo, obtendrá su fin, obtendrá su meta, que es la salvación, ¿verdad? La redención final, la salvación definitiva, la victoria total de la verdad sobre la mentira, la victoria de la luz sobre las tinieblas, la victoria en todo su esplendor cuando Jesús se manifieste. Jesús que ya ha vencido, ¿verdad? Pero la misma Biblia nos dice en Hebreos 2.8, Hebreos 2.8 dice que Dios sujetó todas las cosas bajo los pies y no dejó nada que no sea sujeto a Cristo, ¿no? Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. O sea, todavía hay cosas que faltan por pasar, ¿verdad? Entonces estamos esperando esa plenitud, el fin de esa fe. Adelante, mi hermano John. Amén, amén. Bueno, yo quería concluir, ¿verdad? Este versículo, porque me preocupa algo hoy en día que, bueno, siempre ha sucedido, pero lamentablemente hoy lo vivimos más que nunca, más que antes. Y es que las personas se confunden con la fe. Ahí el hermano Frank nos acaba de dar una explicación de lo que es la fe. Esto es la fe, certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. Ahora, yo quiero hacer el énfasis porque quiero que se vayan con el conocimiento de qué es la fe y qué no es la fe. Porque hay personas que tienen una creencia de que por pensar o saber que Dios existe, que Cristo murió en la cruz y resucitó. Sí, yo creo que Dios tiene el poder. Creen que eso es la fe del Evangelio. La fe del Evangelio va más allá de una simple creencia o aceptar alguna verdad. La fe que exige la Biblia, de la que habla Cristo, la fe del nuevo nacimiento, esta fe de la que habla el apóstol Pablo en 2 Corintios 13:5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe.
probaos vosotros mismos y no, y no os conocéis a vosotros mismos, dice Pablo, que Jesucristo está en vosotros o a menos que estéis reprobados. Pero miren la expresión de Pablo, probaos a vosotros mismos a ver si estáis en la fe. ¿Cómo nos probamos nosotros? No basta decir, yo creo en Dios. No. Santiago, capítulo 2, versículo 17 dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Santiago 2:18 dice, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obra. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te voy a mostrar mi fe por las obras de mi vida. Santiago 2:26 dice, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Obras. Juan el Bautista dijo, arrepentidos y convertidos, producí obras dignas de arrepentimiento. Pero nadie que se arrepienta en verdad y cree en el Señor Jesucristo y esté en la fe va a seguir viviendo su vida antigua. Va a haber un nuevo nacimiento. Como dijo Pablo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Jesús dijo, no todo el que me dice Señor, porque todos podemos aceptar que Jesús es el Señor. Santiago dice, hasta el diablo, los demonios creen y tiemblan. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien hace. Los demonios también creen y tiemblan. Jesús dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y lo dijo en Mateo 7:21. En primera de Juan 2, él dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Así que, hermano, y versículos como estos, muchos podemos encontrar en la Biblia. Pero examinémonos a nosotros mismos, examinemos los hombres de Dios en la Biblia, leamos la Biblia, que es la regla de conducta, de fe que tenemos de Dios. Examinémonos a nosotros mismos, a ver si estamos en la fe. Y si no estamos en la fe, hermano, pedir perdón a Dios, pedirle fuerzas al Señor y dar el paso. Porque para eso está el Espíritu Santo con nosotros. Para guiarnos, para redarguirnos, para enseñarnos, para protegernos, ayudarnos. Hermanos, porque solos no podemos. Pero con Él todo lo podemos. Todo lo puede en Cristo. Porque Él me fortalece. Así que, hermanos, examinémonos, tengamos fe y perseveremos en esta fe para obtener el fin, la recompensa de esta fe, que es la salvación de nuestras almas gratuitamente, por la Incluso gracia de el nuestro fruto, Señor hermano Jesucristo. John, el fruto también quedaría muy bien, ¿no? El fruto de nuestra fe quedaría El fruto de nuestra excelente, fe. de un entendimiento, una manera de entenderlo también. O sea, el fruto de esta fe que ustedes han tenido, en la cual han permanecido, va a ser esto. Adelante. Amén. Así que hasta ahí el versículo 9, hermano Miguel. Sí, muy bien, excelente. Y algo que me llamaba la atención de la carta de Santiago, hermano John, que tocaste ahorita. El versículo 14 dice, ¿acaso puede esa fe salvarlo? Una fe sin obras, imagínate. Y se eh, alinea muy bien con el pasaje este que también tenemos acá en Primera de Pedro, el versículo 9 que ya leía nuestro hermano Frank. Fíjense la nueva versión de las Américas, o la nueva Biblia de las Américas, perdón, dice, obteniendo como resultado de su fe, como resultado de su fe, la salvación de sus almas. Como resultado de tener fe va a ser la salvación de sus almas. Y Santiago dice, ¿acaso una fe sin obras puede salvarlos a ustedes? No, las obras son necesarias. Y algo más que a mí me llama la atención, hermanos, es la palabra fe, pistis, ¿no? Que muchos la leemos. Y que en Hebreos 11, ya nuestro hermano Fran y John creo que mencionaban eso. Tener la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero la fe, esa palabra pistis, tiene unas connotaciones muy interesantes. Confianza, fidelidad, lealtad. Hermanos, son palabras que cuando uno escucha fe no las considera. Cuando uno solo escucha la palabra fe, solo pensamos en creer. Y por eso Amén, Santiago hermano. dice Amén, también. amén. Amén a eso, hermano Miguel, de Sí, verdad. Cambiándole el abanico. O sea, si la gente en lugar ya, hoy actualmente, creo que la gente necesita cambiar ese, o usar otra definición de ese abanico, ¿no? De conceptos. O sea, si la entendiéramos más como fidelidad, no, yo tengo fidelidad al sí, Señor. Ahí la cosa se pone terrible, ¿no? dura. Sí, sí. Porque fe es muy fácil. No, yo tengo fe. No, yo creo en Dios. No, eso está Ujú, bonito. Pero tienes fidelidad para con Dios, ahí la cosa se pone gris. ujú. Correcto. Y muy bien. Y también, hermano Frank, cuando se habla de lealtad, ¿no? Lealtad y fidelidad. O sea, y se le está considerando al que tiene fe, no a Dios, que sabemos que Dios es leal, que es fiel, claro. Pero la fe adjudicada al hombre es aquella que al hombre también le exige, ¿no? O sea, el que dice tener fe, entonces este tiene que ser leal, tiene que ser fiel.
tiene que demostrar esa confianza que dice tener en ese Salvador. Por eso Santiago viene y también dice que, ¿cómo es que dice Santiago? Y lo iba a decir ahorita y se me escapó. Em, la fe sin obras es muerta, ¿no? Sí. Pero bueno, quien dice, y fíjense bien esto, y creo que lo tenía por acá. Así, el versículo 15 de Santiago, capítulo 2 que ya nuestro hermano yo leo, y aquí enlaza muy bien eso, ¿no? Aquel que tiene fe, bueno, va a ayudar a su hermano en necesidad. Aquel que tiene fe va a amar a aquel que le aborrece, lo que sea, etcétera, ¿no? Lo que el Señor Jesucristo enseñó, tenemos que ser leales y demostrar que somos fieles a aquel que decimos seguir. Me acordé ahorita lo de Santiago, que aún los demonios creen y tiemblan, y ahí se viene esa diferenciación entre el creyente que es leal, que es fiel al tener fe, y aquel que no, ya Cristo hizo todo. Usted si no lee la Biblia no pasa nada. Si usted no ora, olvídese, ya Cristo hizo todo. Aquellos que quieren ganarse la salvación por obras, esos son unos herejes. Hermanos, cuidado, cuidado, porque la fe, según Santiago y según lo que la Biblia nos dice, es la evidencia de que nosotros caminamos en buenas obras, en buenas acciones. Dios Es nunca nos va a palpable, recriminar es eso. evidente, ¿no? O sea, es evidente, no solamente una confesión interna. Eso. Como lo hablamos la La- otra vez, no recuerdo si fue terminando Romanos, ¿no? Y disculpa que te interrumpa, hermano Miguel, rapidito No, y no, ya te adelante, dejo. adelante, para eso estamos, Hablamos, hermano. creo que fue terminando Romanos, ¿no? Sobre el tema del testimonio interno del espíritu, ¿no? Que muchas veces ya dentro de la iglesia, ya donde se ha tocado ese tema, de pronto, ¿no? El testimonio interno del espíritu nos dice que somos hijos, ¿no? Y efectivamente, eso lo dice Romanos 8. En Romanos 8 está esa idea, Pablo pone esa idea, que el espíritu nos da un testimonio interno, ¿no? Pero también Romanos sigue diciendo, y Pablo enseña muy bien, que los frutos del espíritu son muy evidentes, ¿no? Entonces, esos frutos y esa guianza del espíritu debe ser reconocible, debe ser comparable, contrastable. Y yo creo que con lo que tenemos que compararnos y contrastarnos es con Cristo, ¿no? O sea, no, y ahí hay que otra precisión, porque no es que nunca vamos a alcanzar la perfección de Cristo, obviamente, eso lo sabemos, Ujú. sino si estamos siguiendo sus pisadas. Y creo que el mismo Pedro, creo que en esta carta lo dice también, capítulo 2 versículo 21. Él nos dejó Sí. ejemplo para que nosotros sigamos sus pisadas. Entonces ahí es donde se evidencia si realmente ese testimonio interno, ¿no? De que yo soy cristiano y tengo 15 años en la iglesia, muy bonito, pero si está siguiendo las pisadas de Cristo, ahí es donde se ve que realmente ese testimonio interno es válido. O sea, sí te está convenciendo el Espíritu de Dios y no tu propia conciencia, ¿no? Que nos puede engañar. Porque como dice el mismo Pablo, si nuestra conciencia no nos juzga, y muchas veces nuestra conciencia no nos juzga, pero mayor es Dios. Dios está por encima de nuestra conciencia. Ujú. Entonces, es solo eso, hermano. Adelante. No, 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 muy bien, muy bien. Y sabes que se me venía a la mente, hermano Fran, también al respecto. Y es que cuando nosotros leemos en la carta a los romanos la palabra obra de la ley, no, no, esas obras de la ley son hacer el bien, hacer cosas buenas. Y Dios eso no lo ve. Para Dios eso son como trapos de inmundicia. Y lo voy a decir, pero la doctrina calvinista enseña eso. La doctrina reformada tiende a enseñar que lo que el hombre hace, como quiera que lo haga, si ama a su mamá, si ama a su hijo, pero no es cristiano, incluso si es cristiano, eso que hace no es bueno delante de Dios. Son como trapos de inmundicia. Y hermanos, realmente cuando Pablo está hablando en Romanos de obras de la ley, es que ellos querían pertenecer al pueblo de Dios y la exclusividad, ¿no? A través de este tipo de rituales, a través de este tipo de distintivos judíos, excluyendo a los demás. Y por eso es que vemos un sacerdote, perdón, un escriba, un fariseo, un sacerdote pasando de largo a aquel que tenía necesidad, aquel que estaba tirado, aquel hombre que había sido asaltado por ladrones y había quedado herido, tirado en el piso. Y por eso, aunque ellos se creían pueblo de Dios escogido, ¿no? Por seguir estos distintivos judíos y creían que eso les justificaba delante de Dios, no es así. No era así, no había amor en ellos. Y sin amor, usted, hermanos, puede bailar, puede brincar, puede hablar mil lenguas, pero sin amor, como dice 1 Corintios 15, no somos nada. Y ahí pasaba el fariseo, ahí pasaba el escriba, dejando tirado al hombre que había sido golpeado, que había sido atacado por los Por los ladrones. ladrones, sí. Y se justificaría, ¿no, hermano Miguel? Él diría, bueno, pero es que ya yo di mis diezmos del eneldo, del Eso, comino, ya yo di mis diezmos ya, hombre. Que no haga esto, sin problema. O sea, yo no aquí creo me... que Dios, si yo soy un Y elegido que para que vamos un ayuno. poquito, para que nos vamos un poquito más lejos, hay personas que usan una fórmula mágica,
que ni Harry Potter yo la vi. Me cubro con la sangre de Cristo. Se levantan en la mañana, tiran 7 maldiciones, le pegan al niño sin control, van escuchando una música de Bad Bunny y se acuerdan, yo y me cubro con la sangre de Cristo y se persignan. Es una Es fórmula correcto. mágica que yo no se la vi ni a Harry Potter. Ni a Harry Potter. Es un símil muy bueno ese, hermano John, muy bueno. Con los israelitas, los judíos, ¿no? Los líderes de la nación, que según ellos, como dijo nuestro hermano Fran diezmar, que ser precisos en las cuentas de cuánto ellos ofrecían para el templo de Dios, hacer un ayuno de no sé qué de tantos días. Y ellos creían que tenían, o sea, ellos se justificaban como pueblo de Dios a través de eso. Pero a mi hermano, a ese que hay que apedrearlo, a ese. A ese hay que tirarle piedritas de 3 libras para arriba. No, no, o sea, no había misericordia. Y por eso en Jeremías, Ezequiel, los profetas, siempre se les está llamando. Yo busco misericordia y no sacrificio. Y no oración, no ayuno. O sea, no, yo busco que tengan un corazón obediente, lleno de amor. Y no que anden con. Y lo que dice nuestro hermano John ahorita es muy cierto, ¿sí? Muchas personas hoy. Y pongámosle algo más, hermano John, el Salmo 91. Abierto Ya, así. El ya Salmo te noventa y ganaste uno el cielo. abierto. El Salmo 91 abierto para que el diablo lo lea, porque ellos no leen la Biblia. Y va Y el se diablo lo y la pueden, lee. ¿eh? Y Sí, sí, ellos no la sí. leen. Sí. Y vean cómo se dirige esto, hermanos. Voy a leer esto y voy a dejar a mi hermano Frank o John que quieran hacer su comentario, pero se, se lleva muy bien, va muy de la mano con lo que ahorita el apóstol, vamos a ver en el versículo 13. Dice, por tanto, o sea, sabiendo este mensaje de gracia, esta salvación que ha llegado a ustedes, anunciada por los profetas, ustedes que ahorita están expatriados, no tienen identidad, pero si ustedes creen y permanecen, ustedes son elegidos de Dios. O sea, ustedes son un pueblo de Dios. Y como lo va a decir el capítulo 2, nación santa, pueblo adquirido, para que anuncie. O sea, ustedes son alguien si están en Cristo. Ustedes son hijos de Dios, son de la familia. Y vean cómo dice el versículo 13. Por tanto, o sea, considerando todo esto, tomando en cuenta esto anterior, preparen su entendimiento para la acción. En otra versión dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Pero eso, ¿qué vamos a entender ahora nosotros, no? Acerca de ceñir los lomos de vuestro entendimiento. Pero lo que quiere decir es, preparen su pensamiento para la acción. Sean sobrios en espíritu. Pongan su esperanza completamente. Otra vez, vean, en la gracia, ahora tirándola al futuro, el apóstol Pedro, que se les traerá en la revelación de Jesucristo. Bueno, ya lo había dicho también antes, había hecho alusión. Como hijos, ¿qué dice ahí? Como hijos obedientes, no conforme a los deseos que tenían antes en su ignorancia, sino como aquel que los llamó es santo, así sean ustedes en toda su manera de vivir, porque está escrito, sean santos porque yo soy santo. Y si invocan como Padre aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno, condúzcanse con temor durante el tiempo de su peregrinación. No sé quién quiere comentar algo, hermano Fran, hermano John. Bueno, entonces estamos en el versículo, hermano Miguel. ¿Cuál versículo estaba ahí? Ah, Disculpe, sí, sí, perdón. está buscando un 13. Leímos desde el significado. 13 al 17. Está buscando un significado de una palabra. Sí, sí, sí. Yo Entonces, lo iba a comentar, hermano, Fran, pero ya me había extendido mucho, entonces quiero también dejarles no, un no, espacio. hermano, tampoco hay problema. Usted tiene algo más, hasta que uno no levante la manito, no hay problema y sigue ahí. Pero bueno, ya que me da Dale. el tiempo, del versículo 10 al 17, dijo, ¿sí? No, no, Mucho no, más. 13, 13 13, al por 17. tanto. Ujú. Sí, sí, por tanto, señor los lomos. Bueno, ahí lo que el apóstol Pedro, ¿no? Iba a decir Pablo, estamos acostumbrados, tuvimos bastante tiempo con Pablo, pero el apóstol Pedro, y lo dijimos, o yo lo dije en el segmento anterior, están hablando a una iglesia perseguida, ¿no? Y luego de darle todas estas promesas del accionar de Dios, de lo que Dios ha hecho por ellos, ¿no? Versículo 3 dice que nos ha hecho renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo, por su grande misericordia, nuestro Dios bendito y Padre de nuestro Señor Jesucristo. O sea, Él también nos ha preparado, versículo 4, una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos, ¿verdad? Y aquí viene y dice ahorita que Él la traerá, reservada en los cielos. Nosotros que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. ¿Qué más dice? Dice que nuestra fe es probada, ¿verdad? Pero es mucho más preciosa que el oro a los ojos de Dios. Entonces, diciéndonos todas estas cosas, toda esta
estas promesas, este accionar de Dios en beneficio de nosotros, en beneficio de esos hermanos que estaban siendo perseguidos. Él viene y dice aquí como una especie de conclusión. Por tanto, teniendo todas estas cosas, hermano, teniendo todas estas promesas, todo esto que ha hecho Dios y que aún va a ser por ustedes, le dice Pedro, ciñan sus lomos. Hermanos, recordar las promesas de Dios, recordar lo que Cristo ha hecho, y no solo lo que ha hecho, lo que va a hacer. Hermanos, eso nos ayuda en ese esfuerzo. Suena duro, como decía el hermano Miguel ahorita, de pronto en algunas congregaciones no se predica de esfuerzo, porque todo es por la gracia de Dios. Pero el apóstol Pablo, por ejemplo, dice, esforzado en la gracia del Señor, ¿no? El apóstol Pablo dice, pongo a mi cuerpo, lo pongo a servidumbre y le doy golpes para no ser descalificado al final. Prepárense, corran, compitan de tal manera que consigan la corona, que obtengan la meta, que obtengan la herencia. Entonces, teniendo nosotros conciencia, hermanos, que nos escuchan hoy, estoy seguro que esos hermanos que estaban siendo expatriados recibieron estas palabras con gozo, con alegría y se esforzaron muy probablemente hasta la muerte. Muy probablemente. Nosotros hoy, aquí en Occidente, en nuestra comodidad, Pedro nos dice, ciñan sus lomos también. Ciñan sus lomos, los lomos de vuestro entendimiento. Comprendan, pero también fortalezcanse en esto que están recibiendo. Y sean sobrios. Seamos sobrios, ¿verdad? Esperando por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Entonces, las promesas del Señor, hermano, y por eso la lectura de la Biblia es tan necesario, hermano. Repasar en esas promesas que el Señor nos da, en esos actos de gracia, de misericordia, de fidelidad que el Señor hizo con el pueblo de Israel, como dice, y lo leímos en Romanos, como dice el apóstol Pablo, creo que es el capítulo 14, porque las cosas que antes se escribieron para nuestra exhortación, para nuestra enseñanza se escribieron. Entonces, cuando nosotros leemos todo lo que el Señor ha hecho, comentando nada más este versículo 13, nosotros tenemos que ceñir, hermanos, tenemos que fortalecer, prepararnos para la batalla, ¿no? Que el ceñirse los lomos, de alguna manera, es estar, una connotación de estar preparado, como decía el hermano Miguel. Esténse preparados para lo que Para la venga. acción, para la Amén. acción. Adelante, mi hermano John. Estén preparados para la acción. Preparen sus mentes para la acción. Hay que accionar, hay que caminar. En el versículo 14 dice algo poderoso, porque como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían en su ignorancia. No es posible, ¿verdad? No está bien que un cristiano todavía esté complaciendo sus deseos, su carne, los deseos antiguos. En este tiempo, ahora que es cristiano, no debería tener esos mismos. Claro, hay cosas que te van a gustar, que te van a traer, pero como dice el apóstol Pablo, antes estabas en ignorancia, te gustaba hacer cosas allá afuera en el mundo que tenían que ver con los frutos de la carne, que el apóstol Pablo los nombra en en Gálatas, perdón, que es adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Cuando éramos ignorantes, dice el apóstol Pedro en el versículo 14, como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían en su ignorancia, sino que así como aquel que os llamó es santo, así también sean ustedes santos en toda su manera de vivir, porque escrito está, sean santos, porque yo soy santo. Dios dijo, yo soy santo, por lo tanto, ustedes que son mi pueblo tienen que ser santos. Y si invocan como Padre a aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno, condúzcanse con temor durante el tiempo de su peregrinación. Y ese tiempo de la peregrinación es hasta que nos muramos o Cristo venga por su iglesia. Porque no somos ciudadanos de este mundo, sino nuestra ciudadanía pertenece al reino de los cielos. Y más adelante vamos a leer que somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así que el tiempo de nuestra peregrinación tenemos que conducirnos con sobriedad, en santidad. Así que tener fe
no es simplemente saber que Dios existe, que Dios es el único que me puede salvar, que Dios es el Rey de Reyes, que Cristo es el Rey de Reyes, que Él murió, que Él resucitó y que Él viene por su iglesia. Tener fe va más allá de una simple creencia. Amén, amén. Ustedes saben que no fueron redimidos. Ahora vamos al versículo 18. ¿O tiene que aportar algo más, hermano Miguel? Yo simplemente quería rescatar algo también de lo que dice el pasaje y de lo que hablaba nuestro hermano Miguel sobre ese abanico, ¿no? De conceptos o, sí, o definiciones que le podríamos dar a la palabra pistis, ¿no? Que todos La van fe. relacionados, La fe. obviamente, ¿no? En confianza, fidelidad, lealtad. Y el Señor nos llama a eso, como hijos obedientes. Algo particular o algo esencial de la fe cristiana, como lo tocaron el hermano John, hermano Miguel, sobre lo que dice Santiago, es que el Evangelio de Jesucristo nos llama a la lealtad. Y últimamente, leyendo mucho también y analizando, ¿verdad? O sea, repasando un poco, ¿no? De, como decía el hermano Miguel también, o sea, de esas concepciones que se ha tenido a lo largo de siglos sobre ciertas creencias de la cristiandad, ¿verdad? Sobre la fe en este caso. En cuanto al Evangelio, el Evangelio nos llama a la lealtad, hermano. O sea, el mensaje del Evangelio no es quítate el pantalón, ponte una falda. No, 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 no. Es que ahora tu vida, tu lealtad, tus intereses, tu devoción, tu prioridad va enfocada a Jesucristo. Porque Dios ha intervenido en la historia, ha resucitado un hombre allá en Palestina que se llama Jesucristo en el siglo I y ha hecho algo que nunca se había visto. Y Dios, por Jesucristo, se ha manifestado a los hombres. Y a través de sus apóstoles ha llegado al mundo entero este mensaje de que Jesucristo es el Hijo de Dios, ¿no? Entonces, para el judío, y lo mencionaba el hermano Miguel, el tema de la ley, al judío no se le pedía que dejara de ser judío, en el sentido de su diario vivir, en el sentido de observar algunas cosas. Y eso lo vimos también en Romanos, junto con el hermano John, porque Pablo en Romanos no está diciendo, no es que la ley no sirve para nada, no. Por lo contrario, él dice que la ley es buena, santa, agradable, espiritual, ¿no? Pero lo que él le decía a los judíos era que, hermanos judíos, no se pueden justificar por la ley. La ley nos llevaba a Cristo. La ley servía también como una manera de orden nacional. Una manera, y eso lo entendían porque era una teocracia. Pero nosotros nos justificamos delante de Dios por la fe, así como nuestro padre Abraham, ¿no? Para ellos era algo mucho más factible de entender, ¿no? Cuando Pablo les hablaba de fe o de confianza, o ponga la fe en Cristo, ellos entendían más eso. Al pagano, al gentil, nosotros que no éramos descendientes biológicos de Abraham, nosotros que no teníamos esa esperanza, como dice en Efesios capítulo 2, a nosotros se nos demanda lealtad. O sea, ustedes que antes vivían para adorar ídolos, dioses que no son dioses, ídolos hechos de mano, ustedes que vivían para sí mismos, a ustedes se les demanda ahora, porque Dios ha intervenido en la historia de la humanidad, es que crean en Jesucristo. Y ese creer, como estamos diciendo, no es solamente, ay, qué bonito Jesucristo, no. Pongan su lealtad. Ahora su lealtad, Dios demanda a todos los hombres, como dice Pablo en Hechos 17, que se arrepientan y crean en Él. Que todos los hombres pongan su fidelidad en Cristo. Entonces ese es el mensaje, ¿no? Y al creyente, mucho más, ¿no? Y como lo leía el hermano John, el versículo 17, porque si invocamos por Padre, aquel que sin acepción de personas juzga a cada uno, si nosotros lo estamos invocando por Padre, nosotros somos los primeros en mostrar esa lealtad, en el deber mostrar esa lealtad, ¿no? Entonces, simplemente eso en ese versículo, hermano. Adelante. Así es, hermano. Bueno, vamos a continuar. Y nada más, hermanos, a mí me sonaba muy, muy parecido a lo que dice Pablo en Romanos 12, ¿verdad? Venimos de estudiar la carta a los romanos. Pablo, y decía algo así, no se adapten o no se conformen a este mundo, ¿no? Ni a las cosas que renueven su entendimiento. Y nosotros llegamos en aquel entonces a la conclusión, al leer todo el pasaje 12 de Romanos, que hacer eso, o sea, renovar nuestro entendimiento, es ver a Cristo y andar como Él anduvo, amar como Él amó, vivir como Él amaba. Y me parece un símil, un paralelo muy, muy bonito aquí con estos versículos que ya leímos del 13 al 16, al 17, perdón, porque se nos llama precisamente a eso, a ver hacia el mismo lugar a Cristo, su comportamiento e imitarlo, vivir tras de Él, tras sus pisadas. Así que el versículo 18, ustedes saben, dice, que no fueron redimidos de su vana manera de vivir, heredada de sus padres, con cosas perecederas, como oro o plata, sino con sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo,
porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a ustedes. Por medio de Él son creyentes en Dios, que lo resucitó de entre los muertos y le dio gloria, de manera que la fe y esperanza de ustedes sean en Dios. Ustedes saben que no fueron redimidos de una vana manera, para quedar igual, es lo que les está diciendo. Ustedes saben que no han sido rescatados al haber puesto su fe en Jesús, al haber puesto su fe en ese Dios que lo llama a una vida de apartados, como ya leímos antes, de santidad, sean santos, porque yo soy santo, para que sigan igual, ¿no? Y vean, hermanos, que en las redes hay muchos debates y eventualmente uno que otro llama la atención. Y hay un debate muy conocido hoy que es si la salvación se pierde o no se pierde. Y la gente empieza a preguntarse, ¿cuántos pecados debo de cometer yo para perder mi salvación? ¿Qué debo de hacer? Y, y, y el debate gira, hermanos, en torno a que si el hombre hace o deja de hacer algo para ganarse la salvación o no. Y yo creo que eso, hermanos, es algo que ha venido a afectar muchísimo, muchísimo nuestro entendimiento de lo que nosotros como cristianos debemos de expresar, debemos de vivir como luz que alumbra en medio de las tinieblas, como sal que da sabor y no haciendo las cosas para ver si me gano algo o si pierdo algo. Y ese debate, hermanos, que ha venido a inundar, ¿no? La cristiandad en estos días, hace que perdamos de vista el valor de ser santos como Dios es santo. Porque de nuevo absolutizamos la palabra, no, es que santo solo Dios, no puede haber otro santo. Y cuidadito con vos querer ser santo. Eso Dios lo pone allí, pero no es lo que está diciendo. Hermanos, lo que nos está diciendo es sencillo. Así como Dios es apartado de todo mal, ustedes son llamados a ser igual, apartados de ese mal, apartados para Dios, apartados de una manera de vivir que ustedes antes traían en ignorancia y ahora se les pide, oigan, vivan de Hermano esta Miguel, manera. como, Ajá. como los elementos del templo, ¿no? Com- Esa palabra santo, consagrado, es eso. Ustedes ahora tienen que estar abocados Abocados, correcto. a una línea, Ujú. a una fidelidad, a una lealtad. Y es al Señor, es a su Dios. Cosa que rápidamente ya termino, No, no, ¿no? no, adelante, Es adelante, lo que hermano. Pablo una y otra vez recalca, y Pedro también. Cristo es el Señor. No es el César, no son los falsos dioses de los paganos del mundo, es Cristo. Ustedes ahora son apartados y tienen que comportarse como apartados, como consagrados, abocados a una fidelidad, a Cristo. Por encima de todo, hermano. Ese todo pesa, pero ese todo sí es literal. Por encima de todo. Incluso vuestra vida misma. Y hasta ahí, hermano. No, 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 excelente, excelente. Sabes que se me viene algo también, hermano Fran y hermanos que nos escuchan. Y es que con lo que acabas de decir, ¿no? Otra de las cosas que nos afecta mucho, no es solo absolutizar esas palabras que es santo no, es que nadie. El cristianismo, el cristianismo o los que viven siguiendo las pisadas de Cristo, para entrar un poquito más ahí en un entendimiento más claro, ¿no? Los que vivimos siguiendo las pisadas de Cristo, hermanos, no lo hacemos solamente porque pertenecemos a una religión de las tantas que hay alrededor del mundo. Lo hacemos porque a través, vean, el que sigue las pisadas de Cristo ha entendido algo, que es muy difícil para el mundo, ¿no? Comprenderlo. Y esa creo que es una de las verdades que Pablo dice, las cosas del Espíritu es necesario que se disciernan, que se entiendan a través del Espíritu. Alguien que anda en la carne no lo va a entender. Y esas cosas, hermanos, es que cuando usted hace un acto de amor, un acto de bondad, usted está representando a ese Dios de amor. ¿Entiende? O sea, Dios es amor. Y el amor cuando se expresa a través del día a día, usted con sus compañeros de trabajo, en la universidad, donde quiera que se encuentre, en su familia misma, no me va a dejar mentir que cuando usted hace un acto de amor, usted está trayendo un bien. Usted está haciendo un bien a los demás. Y es evidente, es notorio, los demás lo notan, los demás se dan cuenta. Y cuando usted vive, imagínense eso que, por ejemplo, un padre que lleva comida a sus hijos, un acto de amor también. Pero ¿qué hay del cristiano que ya tiene conciencia y que lo hace en base a lo que Cristo hizo ya? Nosotros no solamente, o sea, no somos una religión más en este mundo donde se nos piden hacer A, B y C. Y se nos ha dado un listado de regulaciones y normas. Hermanos, el estilo de vida del cristiano
es para bendecir a un mundo que está en oscuridad, a un mundo que necesita ver a Dios en medio del caos que hay. ¿Y quién ha de llevar ese mensaje? ¿Quién ha de llevar? Y nosotros lo reducimos, hermanos, a un mensaje nada más. Arrepiéntanse, claro. Pero la manera de vivir del cristiano es aquel que ha tomado conciencia de que cuando obra con amor, ya lo está haciendo con la intención correcta de llevar y representar a aquel que lo llamó. Por eso es que él dice, hey, ustedes no han recibido esta gran salvación para que sigan en su vana manera de vivir, viendo las cosas como una banalidad. Y lo triste, hermanos, lo triste es que muchos dentro de nuestras iglesias, al no ejercitar la lectura de la Biblia, al no acercarnos correctamente a Dios en oración, hermanos, no somos conscientes de esto y seguimos viviendo en una vana manera de vivir, valga la redundancia, muy vana. Incluso llamándonos cristianos, hacemos cosas que no son para la gloria de Dios. Hacemos cosas que no son para el agrado de Dios. Y Pedro, en este caso, nos está llamando a eso. Y oigan, ustedes han sido redimidos, o sea, comprados de la esclavitud en la que estaban antes. Y no han sido comprados para que se queden allí, pero más aún, sepan que el precio con el cual se les ha comprado no es como el oro o la plata, que ciertamente tienen su valor, pero son perecederos, sino con algo más precioso. Y esto debe hacernos reflexionar, hermanos. Nos ha comprado a precio de sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha, tal cual como se pedía en el templo para limpiar el pecado del pueblo judío, el pueblo de Israel en su tiempo. Y esa imagen ellos la entienden perfecto. Pero ese cordero sin tacha y sin mancha, esa sangre derramada, es la de Cristo, es la del Hijo de Dios, el que estaba preparado desde antes de la fundación. Vean, hermanos, qué grande misterio se nos ha revelado. Qué gran misericordia la que nosotros podemos ver aquí. Qué gran buena noticia la que hoy nosotros tenemos al alcance de nuestra mano, de nuestros ojos, hermanos, basta acercarnos para entender que si nosotros ahora entendemos esta maravillosa verdad, es porque ahora somos portadores de ese misterio revelado, de esa hermosura que hoy estamos viendo nosotros aquí, para llevarla a los demás, para anunciar las riquezas de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y vean, hermanos, esto es interesante porque como que todo va llevando su línea, ¿no? El hilo del pensamiento del escritor, que en este caso es Pedro, nos está llevando hacia allá. Oigan, ustedes han recibido esto, bueno, renueven su mente, busquen la manera de andar como es digno delante de Dios, diría Pablo, continúen, esfuércense, vivan en fe, porque ustedes no han sido comprados con dinero, han sido comprados a precio de la sangre del Hijo de Dios, por lo cual es necesario que nosotros tomemos conciencia de eso y vivamos como es En un digno de esa contexto, vocación. rapidito, para decir, Adelante, hermano, adelante. en un contexto donde habían esclavos, ¿no? Y se compraban esclavos también. De alguna manera, quizá no está hablando precisamente de eso, ¿no? Pero un contexto donde se compraban personas, 20 monedas de plata, 15 monedas de plata. Pedro dice, no, ustedes no fueron comprados con eso, sí con la sangre del Hijo de Dios. O sea, doble cosa, ¿no? Han sido comprados con algo mejor, pero también ahora ustedes pertenecen a ese que los compró. Adelante, hermano. Amén, amén. Muy bueno lo que está diciendo el hermano Miguel. De verdad que edifica mucho, pero yo quiero enfocar otra parte del mismo mensaje, no añadir a lo que el hermano Miguel ha dicho, porque en verdad está muy claro. Y quiero que lea conmigo el versículo 18 otra vez. Dice, ustedes saben que no fueron redimidos de su vana manera de vivir heredada de sus padres. O sea, Pedro les está diciendo aquí a los judíos, ustedes heredaron unas tradiciones y otras cosas que eran vanas. Y les está diciendo también a los gentiles, porque habían gentiles aquí también. Recordemos que Costumbre, fue ¿no? escrito, sí, Costumbre, esto, lo otro, hagan costumbre, esto, tal. idolatría y esas cosas heredadas de sus padres, que son perecederas, que son vanas, dice el apóstol Pedro. Y yo quiero que reflexionemos hoy, y nosotros como cristianos, ok, ya el hermano Miguel explicó que nosotros heredamos eso, pero ahora tenemos una nueva vida, tenemos una nueva herencia. Dios nos cambió la vida, nos cambió la herencia, ahora tenemos una herencia incorruptible. Pero todos aquí, la mayoría, son padres, son madres. ¿Qué le estamos nosotros heredando a nuestros hijos? ¿Será que nosotros, después de haber recibido la herencia de Cristo,
nosotros vamos a replicar en nuestros hijos una vana manera de vivir, a pesar de que ya nosotros hemos aprendido lo que el Señor nos ha hablado por su palabra. Porque conozco muchos padres, conozco madres, lamentablemente, y yo mismo, todos nosotros, a veces nos preocupamos tanto por cosas de esta vida, de este mundo, ¿verdad? Que no pierden su valor, no pierden su importancia, pero nos preocupamos más por muchas cosas antes que por sentarnos a leer la Biblia con nuestros hijos, que por sentarnos a conversar con nuestros hijos y hablarles de Cristo seriamente. Sentarnos con nuestros hijos y predicarle conforme a lo que ellos pueden entender según su edad. Un ejemplo claro en la Biblia, Proverbios capítulo 4. Nosotros sabemos que Salomón le pidió sabiduría a Dios para guiar a su pueblo. Sabiduría, discernimiento. Eso está en Primera de Reyes 3:9. Pero en el libro de Proverbios, escrito por el mismo rey Salomón, en el capítulo 4 dice así, desde el versículo 1. Oigan, hijos, la instrucción de un padre y presten atención para que ganen entendimiento, porque les doy buena enseñanza. No abandonen mi instrucción. Cuando yo fui hijo para mi padre, tierno y único fui. A los ojos de mi madre, tierno y único. Entonces él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis palabras, guarda mis mandamientos y vivirás. Imagínese a David con Salomón pequeñito en sus piernas. Imagínese a su madre con Salomón en su regazo y estos padres enseñándole estas palabras a su hijo. En el versículo 5 de Proverbios 4 dice, adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, no te olvides ni te apartes de las palabras de mi boca. Y luego en la palabra del Señor, en la Biblia, en Primera de Reyes, capítulo 3:9, Salomón le pide, le implora a Dios que le dé sabiduría, que le dé conocimiento, que le dé discernimiento. Nosotros como padres cristianos, las madres cristianas, deberíamos darle el valor que se merece, el instruir a nuestros niños en el camino del Señor, en el camino del Señor, en la palabra de Dios. Nosotros somos el ejemplo de nuestros hijos y yo creo que sería el colmo que nosotros ya le estemos heredando a nuestros hijos una vana manera de vivir. Recuerden que los hijos aprenden más con lo que ven que con lo que escuchan. A mí me gusta cuando yo estoy orando en mi cuarto, cuando entran mis hijos. Usted dirá, pero es que te estás orando y te van a molestar. Así, mire, puedo tener la presencia de Dios y estar temblando de la unción. Pero me gusta que entre Arturo, que entre Victoria y me vean, me sorprendan y me vean solo orando. Porque ya ellos saben que es un hábito en mi vida, que es un hábito del papá, que es un hábito de la familia. Y que tú leas la Biblia todos los días, te edifica a ti. Y que tus hijos te vean, también los edifica a ellos. Pero aparte de eso, eso no es el todo. Tú tienes que sentarte con tus hijos, con tu hija, como padre, como madre. Sentarte como abuelo, como tío. Y heredarle otro estilo de vida. Heredarle el evangelio, lo eterno, lo incorruptible. Enseñar a tus hijos en el camino del Señor. Así que este versículo no podemos pasarlo por alto sin recordar a nuestros hijos, porque nosotros heredamos una vana manera de vivir. Dios nos transformó nuestras vidas, nuestros corazones, nuestras mentes, preparó nuestras mentes para la acción ahora. Ahora hay que accionarlo, pero no solamente pensar en nosotros, sino en los demás, especialmente en nuestros hijos. Así que yo quería añadir eso, hermano, porque creo que es importante aprovechar este versículo para. Porque yo veo muchos padres, muchas madres que gastan dinero y eso viaja para acá y viaja, no, porque mis hijos son los más felices y yo por mis hijos y yo, ay, mi ahorro, ay, mis hijos. Y eso es una belleza, una ternura cuando hablan de los hijos. Pero usted ve a los hijos escuchando Bad Bunny, bailando como Shakira, bailando como la otra, o diciendo malas palabras. El hijo de 9 años pensando en mujeres, la niña de 12 años queriendo llamar la atención a los hombres, pensando en novios de 11, de 10, de 9 años, sin control, cantando canciones que cantan a la droga, haciendo cosas, y usted ve y le gastan dinero a los hijos, las gomas, las más caras, las Nike, las primeras que salieron, una cadena de oro, el niño no puede ni caminar, porque a la final él es el representante de papá, ¿me entienden? Porque cuando lo vean, oh, mira, el hijo de fulanito.
tiene una cadena de oro, tiene unas gomas Nike, las últimas que salieron, ya tiene un iPhone 19, hermano, y no le leen la Biblia, y no lo instruyen, y no lo guían por el camino del Señor. Entonces, esforzándose, gastando dinero, pero heredando a los hijos una vana manera de vivir. Ujú. Simplemente rapidito, que dicho sea de paso, ya saliéndonos un poquito, ¿no? O para ampliar un poco más el tema así de la paternidad, y creo que es un mal de Latinoamérica, pero extendido por casi toda Latinoamérica, ¿no? Creo que padecemos mucho de eso, ¿no? Los padres, como decía el hermano John, el padre, la mayoría de los padres de Latinoamérica, no creyentes y algunos creyentes, lastimosamente, se están conformes con, bueno, le compré los mejores tenis a mi hijo, ¿no? No le falta ropa, no le falta nada. Pero a la hora de ponerle una horita, una media hora para hablar con su hijo, para guiarlo en la parte psicológica, de valores, de costumbres, pues nada, ¿no? Por ahí brilla por su ausencia. Entonces, muy importante ese punto que tocaba el hermano John, porque lastimosamente se ha visto como ser buen padre eso, ¿no? Cargar al hijo pulido. No, que mi hijo lo cargo pulido, yo puedo andar sucio. ¿No? Está bien, ¿no? Eso no está mal. Precisamente o específicamente eso no está mal. Lo que está mal es que hagas esto y no hagas lo otro, ¿no? Tomando las palabras del Señor, es necesario hacer esto y lo otro también, o sea, tomarse el tiempo de guiar, de aconsejar al hijo, de realmente interesarse por inculcarle valores. Incluso, y digo esto en detrimento incluso del cristianismo, incluso aunque tú no seas cristiano, no es que precisamente le vas a hablar la Biblia porque si no eres cristiano, aunque daría todo, ¿no? Para que cada escucha, cada creyente crea en Cristo y ponga su fidelidad en Cristo, ¿no? Pero incluso si tú no eres cristiano como tal, tómate el tiempo de guiar a tu hijo. No es solamente comprarle un par de zapatos, o el iPhone 19, como decía el hermano John, o las mejores gorras, o las mejores ropas, pero por otra parte no le das ni un consejo a ese niño, ¿no? O a esa niña. Eso es algo que en Latinoamérica nos falta muchísimo, nos falta demasiado. Padres y madres que se interesen realmente por guiar, más que proveer únicamente, guiar también a las nuevas generaciones. Adelante, mi hermano. Sí, yo quería agregar algo más. Y a manera de testimonio, ¿no? En El Salvador sucedía algo también. Ya nuestro hermano John dijo, bueno, los cristianos a veces, los padres, ¿no? Dejan a sus hijos que oigan tal, Bad Bunny, etcétera. Pero es que los hijos van a aprender de la actitud de los padres. Por ejemplo, vean lo que pasaba en El Salvador hace mucho tiempo. Bueno, sigue pasando. Los papás evangélicos, hasta decir ya no, hasta el hueso, como dicen. Discípulos de Cristo, así, un Sí. apóstol. No, 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 los papás eran de insignia, hermano, o sea, evangélicos. Pero vean, poquito de lo que dijo, no me gusta mucho la frase, ¿no? Pero de Karl Marx, que dice que la religión es el opio del oprobio de, la, Del pueblo. de los pueblos, ¿no? Ajá, de los pueblos. Y es que en la iglesia, o normalmente las iglesias, exigen el domingo para la iglesia, lunes de oración, martes de lectura bíblica y no sé qué, miércoles, y tenía ahí para jóvenes y no sé, Como la canción jueves, de Alex Zurdo, es que es la canción, ¿no? Lunes de vigilia, martes de oración, miércoles lección de algo Biblia. así, correcto, exactamente. Eso ejemplifica muy bien el cristianismo en Latinoamérica. Jueves, hermano Fran, hermano John, nosotros somos hombres que trabajamos, ¿no? Jueves de familia, porque sábado, domingo, sábado de ayuno, domingo de iglesia. No, no, no. Jueves de familia. Hermano John, hermano Fran y hermanos que se encuentran escuchando, ¿a qué hora sale usted del trabajo el día jueves? 6 de la tarde, llega a la casa a 8 de la noche, tráfico, y usted llega con sus hijos. Ese es el día de la familia. Porque los otros días la pasa en culto, la pasa en servicio. Yo no tengo ni contra, hermanos, que nos edifiquemos, pero vean hasta dónde la religión ha venido a afectar incluso la vida del cristiano, quitándoles la oportunidad a los padres de ser padres cristianos frente a sus hijos, llevando a sus hijos, si es que lo llevan, porque en El Salvador se dio ese fenómeno que afectó muchísimo a una generación. La mamá en mantelina, o sea, con un velo que le cubre el cabello, con la falda más larga, hermano, pero los hijos en la casa viendo tele, mientras la mamá adorando al santo de Israel allá en la iglesia. Hermano, y el hijo crece con amistades que lo conducen a las pandillas o los conducían a las pandillas. Gracias a Dios eso ha cesado en El Salvador. Pero vean hasta dónde la misma religiosidad puede frustrar el ejemplo que un padre le puede dar a su hijo.
Claro, el papá puede ser más cristiano, andar la Biblia debajo del brazo y su hijo cantando Bad Bunny. ¿Por qué? Porque ve a su papá salir del culto maldecir a los que están al otro lado, porque ve a su mamá al salir del culto hacer un chambre de la hermana que no sé qué. Porque los hijos van viendo que el papá no lleva una vida transformada por el evangelio, ni dedicada, ni es leal al evangelio, ni ama a Cristo. Y por supuesto que los hijos no van a seguir a un Dios con doble moral, a un Dios que usa máscara, hipócrita. Entonces, hermanos, es duro, ¿no? Pero no, nos vamos a ese extremo también. Y como ya decía este Karl Marx, que la religión vino a ser, y no era un ataque a la fe, sino a que la gente en sus necesidades busca un Dios para quedarse como está, sin hacer nada más, y nada más que esto le sirva como un analgésico, como tomarse una pastillita para el dolor de la realidad en la que vive. Y el Señor nos ha llamado a accionar, hermanos, a vivir, a, como dice el versículo que leíamos anteriormente, ¿no? Em, versículo 9, versículo 9. Obteniendo como resultado la fe. Servían, se me escapó el versículo. Pero hermanos, o sea, la idea es que nosotros podamos demostrar a través de lo que vivimos, a través de lo que hemos creído, que realmente estamos comprometidos. Nuestros hijos se van a comprometer también. Así que bueno, hermanos, eso ha sido todo por este día. Espero que todos hayamos sido edificados, hayamos recibido un poquito y hayamos aprendido un poquito también. Que lo pues, llevemos a la práctica, que lo meditemos, hermanos. Hermanos, el cristianismo no es una religión más que usted solo se va a sentar el día domingo o de entre semana y ahí se va a quedar nada más. No, el cristianismo es vida y más si lo hace con sus hijos. Deuteronomio, ¿qué es? Deuteronomio capítulo 7, creo que es capítulo 6, donde se habla de los mandamientos, ¿no? El Señor, tu Dios, el Señor uno es y le enseñarás esto a tus hijos, donde quiera que andes. Hermanos, vivamos así. La religión, el cristianismo no es ir con la pandereta en la mano y los domingos para la iglesia, o el velo que cubre el cabello, o la falda más larga, o la corbata más apretada, que por poquito y traga mal y se ahoga usted solo, se ahorca usted solo. No, no es eso el cristianismo. El cristianismo es vida, es vivir, reflejar el amor de Cristo. Si alguien le aborrece, ámelo, ore por él. Que su hijo vea eso, hermano, qué impactante ha de ser para su hijo ver que a usted lo maldice alguien en la calle y usted con su hijo en las manos, o no sé, bendice a esa persona y ora por él. Bueno, eso debe ser algo increíble. Así que sigamos siendo luz, hermanos. Llevemos este reino en el cual hoy estemos, desde, desde donde vayamos, hermanos, hasta donde lleguemos. Así que el Señor les bendiga grandemente, hermanos. Nos seguimos viendo. Sigan leyendo la primera carta del apóstol Pedro. Ahí es donde estamos. Primeramente, Dios, en el siguiente programa vamos a finalizar el capítulo. Ya nos queda poquito y vamos a seguir avanzando. Así que un saludo caluroso a todos. Ánimos, fuerzas, hermanos. Sigamos orando y adelante. Que el Señor les bendiga, hermanos.